Bueno, vamos a explicar rápidamente la ilustración, ¿vale? El estándar este de la ilustración, el último que tenemos. Bueno, vamos a ver. No me gusta mucho cómo está ordenado, ¿vale? Pero vamos a intentar bueno, vamos a intentar un poco ordenarlo luego. Venga, entonces, lo primero de todo. Básicamente aquí lo que vamos a tener es las características generales de la ilustración, ¿vale? Porque lo que pretende es, pues eso, contar un poco las características generales y luego cómo se introduce el despotismo en España, ¿vale? Que lo va a hacer a través de lo que denominamos el despotismo ilustrado, ¿vale? Que es como una especie de variedad de ilustración. Simplemente son reyes, monarcas absolutos que van a tomar esas ideas de la ilustración y las van a aplicar, pero sí, manteniendo el absolutismo. Algo que es completamente contrario a los principios de la ilustración. Bueno, entonces vamos a ver las generalidades. Entonces, la ilustración, es un poco esta la definición, propone un modelo político, social, económico, basado en la razón. Esto es fundamental. Dice, trata de conseguir la felicidad a través de la educación y el progreso. Entonces, lo que hacen los ilustrados es simplemente filtrar todo a la luz de la razón, ¿vale? O sea, la razón es como una especie de luz que tiene que iluminarlo todo, ¿vale? Entonces, realmente el siglo XVIII es el que se denomina el siglo de las luces, precisamente por esto, ¿vale? Entonces, todo tiene que ser filtrado por la razón. Meten un concepto que es tremendamente curioso, ¿no? Que es el de conseguir la felicidad. Es decir, estamos en el mundo para ser felices. ¿Vale? Esto rompe un poco con una concepción que había prácticamente desde la Edad Media, en la que, sobre todo en el mundo cristiano, en la que, bueno, pues la vida es un valle de lágrimas, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos que hacer en esta vida pues, es portarnos bien, ¿no? Para cuando muramos, Dios nos va a juzgar, nos va a mandar al cielo o al infierno, ¿no? Entonces hay que tratar de portarse bien, tener fe, ¿de acuerdo? Para conseguir la vida eterna. ¿Vale? Entonces, los ilustrados vienen a decir, oye, no, podemos ser felices y Dios no nos ha creado para sufrir, ¿vale? Nos ha dado el libre albedrío, nosotros podemos vivir y podemos ser felices y hay que intentar ser felices. Bien, esto nos va a llevar a que van a ser los gobernantes los que van a tener la obligación, o ellos van a tener, o su misión va a ser intentar hacer feliz al pueblo, ¿vale? Cosa que, evidentemente, con las monarquías anteriores pues esto, vamos, este concepto vamos, ni se les pasaba por la cabeza, ¿de acuerdo? Es decir, Carlos I lucha contra los protestantes no para hacer feliz al pueblo, ni Felipe II se da de tortas con medio mundo para hacer feliz a los castellanos o a los españoles en general, ¿no? Todo lo contrario, es por búsqueda de poder, de supremacía religiosa, en fin, como queramos, pero nunca el hacer feliz al pueblo. Vale, el concepto de la educación para ellos es fundamental, dado que la razón es lo que nos hace diferentes de los animales, es la característica principal del hombre. Pero claro, para poder utilizar la razón, para poder utilizar la lógica, es imprescindible la educación, ¿vale? Entonces, el concepto que los políticos de hoy en día pues parece haberse olvidado, ese se podía volver alguno más ilustrado. Bueno, y el progreso. El siglo XVIII es un siglo de enormes avances científicos. Entonces ellos tenían una gran fe en el progreso, porque el progreso, o sea, el hombre utilizando la razón podía lograr muchísimas cosas, podía progresar y todo ese progreso nos podía llevar a hacernos más felices, ¿no? Y facilitarnos la vida y hacernos más felices, ¿vale? Pensemos el siglo XVIII, es el siglo de Newton, es el siglo de la vacuna, ¿vale? De un montón de cosas, ¿vale? Dice, dicha felicidad se basa en el bienestar y se mide por la cantidad de riqueza que se posee. Dice, al mismo tiempo se critica el sistema del antiguo régimen basado en la monarquía absoluta y en la sociedad estamental. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, evidentemente, el sistema económico, político y social que predominaba, que era el del antiguo régimen que ya vimos, ellos van a filtrarlo por la razón, como hemos dicho. Entonces, claro, ¿cómo justificas de forma razonable una monarquía absoluta? La Iglesia lo justificaba y decía, no, es que tiene que haber una monarquía absoluta porque Dios lo quiere así, hay una justificación, una legitimación divina de la monarquía. ¿De acuerdo? Y ellos van a decir, a ver, esto no se sostiene por ningún sitio. Jesucristo en ningún lado dijo que teníamos que tener reyes en la tierra y que tuvieran todo el poder, ¿vale? O sea, eso no era razonable en absoluto. Lo mismo pasa con la sociedad estamental. ¿Por qué alguien tiene que tener privilegios simplemente por el hecho de haber nacido?
¿vale? Entonces ellos, hay que desmontar esta sociedad, hay que desmontar este sistema político. Cuidado, no quiere decir que la sociedad tenga que ser tenga que ser igualitaria, ¿eh? No estamos hablando de comunismo. Lo que ellos pretenden es una sociedad no basada en el nacimiento, sino basada en los méritos, la meritocracia. Es decir, si hay distinción social o hay alguien que está por encima de otros, ¿vale? Pero que sea por méritos propios, no simplemente por el hecho de haber nacido, como pasaba con la nobleza, por ejemplo. Bien, venga, entonces los ilustrados, sin negar la existencia de Dios, de hecho muchos de ellos eran cristianos, hay algunos que eran deístas, es decir, creían que había un Dios, pero no, muchos de ellos consideraban que no había una religión que estuviera por encima de otras, una religión que tuviera la verdad absoluta. Pero cuidado, esto eran algunos. Muchos de ellos eran cristianos, eran católicos, otros protestantes, ¿vale? El caso es que todos van a tener en común que se oponen al dominio ideológico de la Iglesia y a sus privilegios. Entonces critican su excesivo poder político y económico. ¿Vale? Entonces la Iglesia no tiene por qué tener ese poder político, y más en España, ese poder político y económico, ¿no? Dado que Cristo predicó la riqueza, la Iglesia no tenía por qué tener las riquezas que tenía en esta época. Bueno, entonces desea una práctica religiosa más auténtica, basada en la tradición, no en ideas preconcebidas, ¿vale? Volver a los orígenes, ¿no? de la práctica religiosa. Y rechazaban, esto es importante, rechazan el monopolio sobre la educación. Es decir, la mayor parte de los colegios, muchas universidades, eran de la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, realmente aquel que quería seguir una educación, pues lo hacía básicamente en instituciones religiosas. Entonces, ellos querían romper con eso, porque la educación ya vemos que es fundamental y además para ellos el progreso también lo era. Entonces, por ejemplo, la Iglesia lo que estaba haciendo era dar una serie de conocimientos, pero basados en ideas preconcebidas de la Iglesia, muchas veces que chocaban con los progresos que estaba habiendo, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, Galileo y el heliocentrismo, ¿vale? Es decir, Galileo demuestra con sus telescopios que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿vale? Algo que había dicho Copérnico, ¿vale? Pues él lo demuestra. Ya sabemos que Galileo, pues la Iglesia le obligó a desdecirse y Galileo tuvo que decir, no, vale, que me he equivocado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso no se estaba enseñando. ¿De acuerdo? Entonces los ilustrados van a decir, a ver, este tipo de cosas, estos progresos, ¿por qué la Iglesia no los mete en sus instituciones? ¿Por qué no se está enseñando esto? ¿Vale? Y era muchas veces porque chocaba con esas ideas de la Iglesia. ¿De acuerdo? Porque las veían incompatibles con pues, el discurso, ¿no? De la creación o cualquier otra cosa, ¿vale? Con las ideas de la Iglesia. Bien, entonces había que romper con todo eso porque ellos creían en el progreso. Vale. Entonces, ellos defienden una educación útil y pragmática. Pragmática sería como práctica, ¿no? Introduciendo los nuevos conocimientos que vienen de Europa y haciéndola obligatoria en los primeros niveles. Ellos van a ser los primeros que van a decir, no, es que el ser humano tiene que utilizar la razón. Para utilizar la razón necesita educación. Y para eso los niños desde pequeños tienen que ir a la escuela, ¿vale? De forma obligatoria. Y la escuela tiene que ser para todo el mundo. Como veis, es un mensaje modernísimo para la época. Bueno, dice en cuanto a la economía, ahora ya vamos a ver un poco el pensamiento económico, ¿vale? Venga, censuran el sistema de propiedad y acumulación de la misma por parte de la nobleza. Venga, censuran, critican la propiedad de la nobleza y de la Iglesia. Entonces, lógicamente, se está refiriendo a que ellos critican el régimen señorial y la acumulación de las tierras y de todo el poder por parte de la nobleza y de la Iglesia. ¿De acuerdo? Lo van a criticar abiertamente porque ellos, evidentemente, ya sabemos que un régimen señorial tiene como consecuencia la práctica de una agricultura de subsistencia. ¿Vale? Entonces ellos van a decir que esto es un lastre económico, ¿vale? El régimen señorial debería desaparecer, ¿vale? Así que critican, pues eso, el régimen señorial y la acaparación de las tierras y de la producción por parte de la nobleza y de la Iglesia. Luego, se oponen, también critican, ¿no? Se oponen al control estatal sobre la economía, ¿vale? Por ejemplo, era común en el antiguo régimen que los reyes impusiesen unos precios al trigo. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque si había un año con malas cosechas, los precios ya sabemos que se disparan, el pan era el alimento básico de la población,
y entonces se producían hambrunas. Entonces, para evitar eso, lo que hacían era limitar el precio del trigo. Problema de esto, que de esta manera lo que se hacía era hundir a los productores. ¿Vale? Es decir, en un año en el que haya malas cosechas, evidentemente, ley de la oferta y la demanda, si hay poco trigo, el precio del trigo se dispara. ¿Vale? Pero si tú le pones un límite, lo que estás hundiendo, estás machacando a los productores de trigo. ¿Vale? Entonces, los ilustrados critican que que la economía esté dirigida y controlada por el Estado. O yo qué sé, los aranceles, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la monarquía, para sacar dinero de los impuestos, pues ponía aranceles, impuestos al tráfico comercial. ¿Vale? Muchas veces en el siglo XVIII eran los propios monarcas los que trataban de poner fábricas, por ejemplo, para, pues yo que sé, la fabricación de armamento, de productos de lujo, ¿vale? O sea, la intervención del Estado en la economía y el control sobre la misma. Entonces, esto ya nos va sonando algo, ¿verdad? Nos está sonando a capitalismo, es decir, los ilustrados realmente son los precursores, son los primeros que van a decir, oye, hay que liberalizar la economía, tiene que haber libre mercado. Hay que conceder libertad económica, hay que derribar barreras arancelarias para que haya comercio, o sea, quitar los aranceles, quitar los impuestos al comercio, ¿vale? Para que haya comercio. Van a decir más cosas. Los gremios, por ejemplo, en la industria. La industria había gremios, ya sabemos, son organizaciones de personas del mismo oficio que controlaban los precios, es decir, todos los que pertenecían al gremio tenían que producir los mismos productos, trabajar las mismas horas, con las mismas herramientas, todos con los mismos precios, podían limitar que otras personas vinieran a montarse un negocio, ¿vale? Entonces, esto limitaba enormemente el crecimiento económico, porque los gremios estaban hechos, estaban montados precisamente para que no hubiera competencia entre ellos. Y los ilustrados van a ser los primeros que van a decir, no, es que hay que liberalizar, hay que evitar ese control sobre la economía, hay que dejarla libre. Y es bueno que haya competencia, porque ya sabemos que cuando hay competencia, los precios bajan y aumenta el consumo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces estos son los precursores un poco del capitalismo, del liberalismo económico, ¿vale? Bueno, y entonces ellos defienden una serie de reformas en cuanto a la economía, ¿vale? Entonces, este trocito de aquí, ¿vale? Esto es lo que no me acaba de gustar mucho, ¿vale? Porque dice, defienden una serie de reformas. Aquí ya, hasta ahora estábamos hablando de cosas muy generales de la Ilustración, ¿vale? Y ahora esto ya son cosas concretas de España que los ilustrados van a proponer, y no solamente van a proponer, sino que incluso van a aplicar. ¿De acuerdo? Principalmente por parte de un rey, que va a ser Carlos III, que es el rey ilustrado por excelencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver esas reformas económicas que buscan o pretenden los ilustrados. Entonces dice, limitar los privilegios de la mesta. Venga, entonces, explicación de esto, qué es esto de la mesta, aunque salía en cuarto de la ESO, en segundo de la ESO, en cuarto se explica lo de la mesta, pero bueno, vamos a explicarlo otra vez. Entonces, la mesta era una asociación de ganaderos de Castilla. Estaba compuesto principalmente por la nobleza, porque la nobleza eran los que en Castilla tenían los grandes rebaños de oveja merina que se dedicaba a la lana. ¿De acuerdo? Entonces, este era el negocio de la mesta y de esos nobles. Tenían miles de cabezas de ganado de oveja, y entonces lo que hacían su negocio era la exportación de la lana. Que esto ya lo hablamos, ¿no? Que la exportaban a Inglaterra, a Flandes, ya vimos en la crisis del siglo XVII cómo este era uno de los problemas que tenía España, ¿vale? Porque nosotros éramos exportadores de materia prima, pero luego teníamos que comprar los productos elaborados, ¿vale? Entonces esto era lo que pasaba. Se vendía la lana, ¿vale? Los Países Bajos hacían los tejidos, que además eran famosos en toda Europa, y España compraba esos tejidos hechos en los Países Bajos, muchas veces incluso en Holanda, o sea, con los protestantes que se rebelaban contra España. Bueno, la lana. Entonces, ¿qué pasaba con esta mesta? Pues que desde los reyes católicos principalmente, van a ir recibiendo esta mesta, esta organización de ganaderos, van a recibir enormes privilegios. Entonces, por ejemplo, donde pastaba un rebaño de la mesta, ya no se podía volver a cultivar. Por ejemplo, era un privilegio que tenía la mesta. Esto se refiere a que la ganadería era trashumante, ¿vale? Entonces, la trashumancia era que se llevaban los rebaños cuando era el invierno y en el norte los pastos se llenaban de nieve, pues se llevaban las ovejas hacia el sur, ¿vale? Donde hace más calor. Cuando llegaba el verano y entonces se secaba la hierba en el sur, entonces volvían con las ovejas otra vez hacia el norte, ¿vale? Entonces, esta es la trashumancia.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estaban en continuo movimiento todos esos rebaños, ¿vale? Y entonces les daban muchos privilegios. O las cañadas. Las cañadas eran sitios de paso de oveja, ¿eh? Entonces ya no se podía ni construir ni cultivar en los sitios que eran cañadas, o sea, zonas de paso de ovejas, ¿vale? O lo que hemos dicho, de pastar en un sitio y entonces ya no se podía volver a cultivar. Entonces esto estaba dando unos problemas enormes en Castilla. ¿Por qué cada vez había menos tierras de cultivo? Porque cada vez había más tierras dedicadas al pasto de las ovejas. ¿Y esto por qué se hacía así? ¿Por qué estos privilegios? Pues simplemente porque los reyes imponían impuestos al comercio de la lana. Entonces, claro, los reyes sacaban mucho dinero de ese comercio y entonces cuanto más comercio, cuanto más lana se exportase, más dinero recibían los reyes. Entonces, por eso están continuamente exportando. Los ilustrados van a decir, es que esto no es racional, porque al final estas medidas ¿a quién beneficia? Está beneficiando, ¿vale?, a la monarquía y está beneficiando a la mesta, a esos ganaderos, ¿vale? A esos nobles, pero no al resto de la población. De hecho, ya en el siglo XVII hay enormes problemas para alimentar a la población, porque cada vez en Castilla, cada vez hay menos tierras dedicadas al cultivo y cada vez más dedicadas a la ganadería. Pero claro, la base de la alimentación es la agricultura, ¿vale? Entonces, cada vez que había una mala cosecha, había hambrunas y la gente pasaba hambre porque faltaban tierras de cultivo por culpa precisamente de dedicarlas al ganado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los ilustrados? Y de hecho, Carlos III, ese rey ilustrado por excelencia, pues va a suprimir estos privilegios de la mesta. ¿De acuerdo? De hecho, la mesta acabará desapareciendo. Venga, entonces, aumentar la superficie cultivable, ¿vale? Ya lo hemos dicho, estaba unida a la desaparición de la mesta y a la eliminación de los privilegios de la mesta. Y liberalizar el precio del trigo, lo que hemos dicho. Hemos puesto el ejemplo antes de los precios del trigo. Normalmente se ponía un tope para que no subiesen excesivamente de precio y la gente pudiera comprar. Bueno, pues esto van a decir, no. Carlos III, este rey ilustrado, va a decir, no, venga, se liberaliza el precio del trigo. ¿De acuerdo? Porque los productores, hay que ayudar a los productores que son los que están produciendo el alimento. Bueno, dice, aunque esta medida, aquí sobraya el acento, dice, es una de las causas del motín de Esquilache. Explico esto y explico qué tiene que ver. No hace falta que lo expliquéis, si cae esta pregunta, pero sí saber de qué va este motín de Esquilache y qué tiene que ver con la liberalización de los precios del trigo. Entonces, Esquilache era un ministro italiano de Carlos III y era un ministro ilustrado. Entonces, ¿qué quiere hacer este ministro Esquilache? Pues bueno, poner una medida para intentar hacer feliz al pueblo, que hemos dicho antes. Entonces, esa medida era que, bueno, como había mucha delincuencia en Madrid, pues este ministro decide que la gente tiene que llevar la capa corta y el sombrero no se puede llevar de ala ancha, porque había mucha delincuencia y entonces, como la moda española era llevar unos sombreros muy grandes, ¿no?, de ala ancha y unas capas enormes, y entonces los delincuentes, bueno, pues se embozaban así con la capa y con el sombrero y no se les veía la cara y no se les podía reconocer y por tanto no se les podía detener. Entonces dicta, venga, fuera, todo el mundo, capa corta y a la moda europea, ¿vale? Que era diferente, ¿de acuerdo? Que era con un sombrero, bueno, los que veis en las películas del siglo XVIII, que cuando van así con la peluca blanca, ¿no? Como con la época de Mozart y demás, ¿vale? Entonces, venga, fuera. Entonces se acabó esta moda. Y entonces puso alguaciles en Madrid. Entonces, a cualquiera que llevara la capa larga y el sombrero, la agarraban y con unas tijeras le cortaban la capa y el sombrero. ¿Y eso qué tiene que ver con la liberalización del precio del trigo? Pues tiene algo que ver, porque resulta que esto se hizo justo al año siguiente de liberalizar los precios del trigo, ¿vale? Fue esta medida de Esquilache. Y ese mismo año va a haber una muy mala cosecha de trigo y los precios se van a disparar, ¿vale? Entonces, imaginaros el cabreo de la gente, ¿vale? Porque, claro, se extienden las hambrunas, ¿vale? La gente está cabreada y a ese Esquilache no se le ocurre otra cosa pues que empezar a cortarle las capas y los sombreros a la gente, ¿vale? Entonces, esto provocó un motín, un amotinamiento de la población en Madrid, de forma que Carlos III tuvo que cesar a este ministro Esquilache. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es lo que tiene que ver. Entonces dice, esta medida será una de las causas del motín de Esquilache. Con nombrarla suficiente, pero que sepáis de qué va y qué relación guarda una cosa con la otra. ¿Vale? También el motín de Esquilache se suele explicar para demostrar lo que es el despotismo ilustrado, que ahora veremos, ¿vale? El despotismo ilustrado se resume en la frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir,
que los gobernantes, el rey, tiene que gobernar para hacer feliz al pueblo, como decían los ilustrados, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, sin contar con el pueblo, ¿de acuerdo? O sea, esa es un poco la máxima de estos reyes que van a tratar de aplicar medidas ilustradas y establecer reformas de tipo ilustrado, ¿vale? Lo que pasa es que estos reyes van a tener un rostro que se lo pisan, entonces quieren ilustración, pero sin tocar la monarquía absoluta, ¿vale? Ellos consideran que esas medidas se tienen que hacer desde un poder fuerte, y que mejor poder fuerte que el del rey, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el despotismo ilustrado es como una mezcla de ilustración con monarquía absoluta. Bueno, entonces, pues bueno, esto llevaba a que, bueno, a que se hicieran medidas con buena intención, si queréis, ¿no? Para hacer feliz al pueblo, pero sin contar con él. Entonces, este es un ejemplo, lo del motín de Esquilache realmente es una medida, ¿no? Se supone que buena para el pueblo, pero como se hace sin contar con el pueblo, al final provoca el rechazo total. ¿De acuerdo? Es un poco también, pues eso, demostración de los efectos muchas veces del despotismo ilustrado, que puede tener buena intención, pero si no cuentas con lo que quiere el pueblo, pues esto nos puede llevar a que fracasen esas políticas. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo. Venga. Y ahora ya vamos con lo del motín, o sea, perdón, ahora ya vamos con el despotismo ilustrado, que prácticamente lo hemos explicado ahora. Dice, la introducción de las ideas ilustradas en España fue lenta y tardía, ¿vale? ¿Por qué llega la ilustración tarde y de forma lenta en España? Pues por varios motivos. En primer lugar, la resistencia de la aristocracia y de la Iglesia. Por cierto, aquí Iglesia tiene que ir con mayúscula, no sé por qué está con minúscula, ¿vale? La Iglesia, cuando hablamos de la institución, tiene que ir con mayúscula. Si hablamos de Iglesia como edificio, con minúscula. Venga, dice, y la falta de una burguesía consolidada, ¿vale? Claro, el pensamiento ilustrado casa muy bien con el pensamiento burgués, porque los burgueses eran no privilegiados, muchos de ellos habían hecho dinero, ¿vale? Y no entendían por qué ellos, que se dedicaban al comercio, a la industria artesanal, ¿vale? Muchos de ellos se habían enriquecido, ellos estaban generando riqueza, ¿vale? Y ellos no podían tener privilegios, tenían que pagar impuestos, y sin embargo un noble, simplemente por el hecho de nacer, pues no tenía que pagar impuestos, podía acceder a los cargos militares, a los cargos de la administración, tenían poder político, mientras que ellos, los burgueses, no. Entonces casaba muy bien. Además, recordar eso que hemos dicho de la meritocracia. ¿Vale? Los ilustrados dicen, oye, si tiene que haber diferencia social, que sea por los méritos. Claro, la burguesía dice, no, nosotros hacemos méritos. ¿Vale? Por tanto, deberíamos poder acceder al poder y bueno, y que no estas personas que simplemente tienen una serie de privilegios por nacer, no tienen por qué tenerlas. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que van a luchar por la ilustración? Pues evidentemente la burguesía. Problema, en España la burguesía es mucho más escasa que en otros países europeos, ¿de acuerdo? Y luego la resistencia de la Iglesia. Pensad que en España todavía existía la Inquisición, ¿vale? Que se dedicaba principalmente, y hablamos de esto, a la censura. Entonces, muchas veces estas ideas no van a interesar porque muchas veces estaban criticando a la propia monarquía absoluta, ¿vale? Así que hay una resistencia, ¿no?, a esas ideas en España. Entonces, ¿cómo se introduce la ilustración? Dice, por la vía del despotismo ilustrado. ¿Y qué es esto? Pues, ¿vale? Lo que pretende el despotismo ilustrado dice unir la legitimidad de la monarquía absoluta con los progresos, con la idea de progreso de la ilustración, ¿vale? Unir la ilustración con monarquía absoluta. Venga, entonces trataron de racionalizar la gestión administrativa y las instituciones bajo criterios de eficacia. Entonces los monarcas van a decir, no, es que vamos a pensar las cosas utilizando la razón y vamos a mejorar la administración y la vamos a hacer más racional y que sea eficiente. ¿De acuerdo? O sea, vamos a buscar la eficiencia para intentar hacer feliz al pueblo y que la administración funcione mejor. Vale. Entonces, el despotismo ilustrado está personificado en Carlos III. Ahí tenemos la fecha. Dice, se rodeará de un grupo de ilustrados. Aquí tenéis varios. Que os aprendáis 2 o 3 me es suficiente. Por favor, el que es fundamental que os aprendáis es el conde de Aranda, porque este es aragonés. Así que este fundamental, este no se os puede olvidar. O sea, podéis mencionar un par, guay, ya se me ha olvidado, y solamente me acuerdo de Feijóo y del conde de Aranda. Pues muy bien, ¿vale? Pero, por favor, este es aragonés, así que este tiene que estar sí o sí. Entonces dice, analizarán la problemática de la nación y propondrán reformas, ¿vale? Dice, serán el germen del pensamiento liberal, es decir, la ilustración, ¿vale? Ahí está la semilla, el origen del pensamiento liberal, perdón. Entonces, realmente, ¿el liberalismo qué es? Lo vamos a ver posteriormente, ¿eh?
Pero el liberalismo son las ideas de la Ilustración aplicadas por la burguesía. Básicamente así lo podríamos resumir, ¿vale? Venga, ¿qué más van a hacer? ¿Qué más va a hacer Carlos III? Todas estas reformas que hemos visto aquí arriba son de Carlos III, ¿eh? Todo esto de la liberación del trigo, acabar con los privilegios de la mesta y todo eso es, es de Carlos III. ¿De acuerdo? Bueno, perdón. Venga, de Carlos III. ¿Qué más cosillas? Pues luego dice, se van a fomentar más medidas, fomentar los transportes, la libre circulación de mercancías. ¿Eso qué quiere decir? Pues quitar aranceles. Se liberaliza el comercio con América, rompiendo con el monopolio de Cádiz. Esto recordad que ya no salió, ¿vale? O sea, todo lo que venía de América, todos los barcos que venían de América tenían que hacerlo a un solo puerto, a Sevilla, ¿vale? Porque ya sabemos que la Casa de Contratación de Sevilla lo que hacía era precisamente recaudar esos impuestos y esa plata que venía de América. Entonces, obligaban a que todos los barcos que llegaban de América lo hicieran a un solo puerto. De Sevilla, pero aquí pone Cádiz, claro, porque de Sevilla, ¿vale? Al final acaban trasladándolo a Cádiz, porque claro, los barcos era mucho más fácil que llegaran a Cádiz que no tener que remontar el Guadalquivir hasta Sevilla, ¿vale? Así que la van a trasladar a Cádiz. En tiempos de Carlos III estaba en Cádiz. Y es Carlos III el que dice, no, se acabó, liberalizamos el comercio con América, ¿vale? Para que se pueda comerciar con América desde cualquier puerto de España y que los barcos lleguen a cualquier puerto de España. ¿Vale? Eso intensifica el tráfico comercial, ¿vale? Porque ya estás dando la oportunidad, por ejemplo, a un señor de La Coruña, es que antes, si quería montar un barco, llenar un barco de mercancías para comerciar en América, ¿vale? Pues lo tenía que hacer desde Cádiz, se tenía que desplazar a Cádiz o buscar a alguien en Cádiz, etcétera, ¿vale? Ahora ya lo va a poder hacer desde La Coruña, ¿de acuerdo? Y entonces esto va a facilitar el comercio. Luego, mejorar la agricultura y la industria, y entonces se crean las sociedades económicas de amigos del país. A ver, lo siento por el nombre, pero bueno, es el que le pusieron. ¿Qué son esto? Bueno, pues son sociedades de personas, bueno, de entendidos, de personas técnicas, que lo que van a hacer son estudios por zonas de cómo se puede mejorar la producción, tanto agrícola como industrial. ¿Vale? Y se llaman así sociedades económicas de amigos del país. Entonces eran personas, pues bueno, digamos así como funcionarios, ¿no? Se les encargaba pues estudiar diversas zonas y hacer estudios de cómo se podía mejorar pues la producción agrícola o qué tipo de industria se podía colocar o lo que sea para mejorar la economía en general. Entonces, por ejemplo, fruto de una de estas sociedades económicas de amigos del país, pues va a ser el Canal Imperial de Aragón, que es de tiempos de Carlos III. ¿Vale? Entonces, es simplemente un estudio de esta sociedad económica de amigos del país que va a decir, oye, mira, vamos a construir, o una posibilidad sería para aumentar la superficie de regadío en el Valle del Ebro, dado que es un clima muy seco, pero sin embargo el Ebro es un río muy caudaloso, pues vamos a construir un canal para poder aumentar las tierras de regadío. ¿Vale? Y además ese canal era navegable. ¿Hacerlo navegable para qué? Pues para que pudiera haber tráfico comercial. O sea, se pudieran llevar mercancías a través de ese canal. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sale de un estudio de estas sociedades económicas de amigos del país. ¿Vale? Luego, declaran honestas todas las profesiones. A ver, es que esto es bastante curioso. Entonces, si se declaran honestas todas las profesiones, ¿por qué es? Pues básicamente porque la gente, pues porque se consideraba que trabajar no era honesto. ¿Y quiénes no consideraban honesto trabajar? Evidentemente no el pueblo llano. Los que consideraban que era una deshonra el trabajo era la nobleza. Esto ya lo hemos visto. Otra vez me remito a la figura del hidalgo de Lazarillo de Tormes, ¿vale? Que se moría de hambre, pero sin embargo, vamos, no se le ocurría ponerse a trabajar. Vamos, eso era una auténtica deshonra. Es que en España esto era así. O sea, esto era igual en toda Europa, pero en España todavía más, porque en Europa al menos la nobleza tenía una dedicación, que era el ejército. O sea, mayoritariamente seguían una carrera en el ejército, pero es que en España ni eso, ¿vale? O sea, no eran todos. Muchos seguían carrera en el ejército, pero es que no se dedicaban a ninguna profesión. Entonces, lo suyo era pues tener su señorío y vivir de las rentas. ¿De acuerdo? Y entonces, hacer un trabajo, pues era completamente deshonroso. Entonces, el rey Carlos III, o sea, va a decretar y decir, no, es que son honrados todos los trabajos, ¿vale? Era una manera, pues, para intentar fomentar entre la nobleza el trabajo, con bastante poco éxito, por cierto. Bueno, y finalmente, ¿vale? Ya hemos visto todas estas reformas y ahora dice, hay que tener presente, todas las reformas llevadas a cabo tuvieron un alcance muy limitado.
¿vale? Dice, no se podían impulsar reformas económicas y a la vez mantener intacta la sociedad estamental y el poder absoluto. Lo podéis decir claramente. O sea, el problema que tiene el despotismo ilustrado es que no se atreve, sabe perfectamente que el régimen señorial está mal, sabe que la sociedad, que la sociedad estamental está mal, ¿vale? Ya solamente, aunque sea por tema económico, joder, porque los más ricos, que son la nobleza de la iglesia, no pagan impuestos, ¿vale? Entonces saben que está mal, pero sin embargo no se van a atrever. Entonces van a realizar muchas reformas, sí, van a mejorar muchas cosas, sí, pero dejan sin tocar lo principal, lo fundamental, lo que hubiera hecho que hubiera realmente un progreso económico, que es acabar con la sociedad estamental bueno, y entre otras cosas, acabar con el poder absoluto, ¿vale? Entonces dice, así pues las contradicciones del despotismo ilustrado abrieron el camino a las revoluciones que pondrían punto final al antiguo régimen, ¿vale? O sea que esto no va a solucionar nada. Podría haber sido una solución, pero claro, el problema es que tú no puedes establecer reformitas, pero sabes perfectamente que hay cosas que están mal, ¿vale? Pero las sigues haciendo, ¿de acuerdo? No va a valer para nada, así que el fracaso del despotismo ilustrado se debe precisamente a que va a dejar intactos algunos aspectos del antiguo régimen que eran incompatibles con esas reformas que eran necesarias tanto para el pueblo, para la forma de gobernar, como para la economía. Y con esto finalizamos el vídeo.